¿Te has imaginado en un barco en medio de una tormenta, sin saber si vas a sobrevivir? El viento aullando, las olas gigantes balanceando la embarcación, y la sensación de que el fin está cerca. Ahora, imagina que, en medio de este caos, hay alguien tranquilo, durmiendo. ¿Cómo puede alguien mantenerse calmo ante tal peligro? Esta es la historia de la tormenta calmada, donde Jesús, incluso en medio de la tormenta, demuestra algo sorprendente, una confianza absoluta en el poder de Dios. Cuando sus discípulos, desesperados, lo despiertan, él simplemente habla y la tormenta se calma. ¿Qué nos enseña esta historia sobre fe, confianza y cómo enfrentar los desafíos de la vida? Quédate hasta el final, porque te sorprenderá el mensaje que Jesús dejó para todos nosotros. Si te sientes inspirado por esta historia, dale like y suscríbete al canal para explorar más historias de fe que pueden transformar tu vida. Imagina la escena. Estás en alta mar, dentro de un pequeño barco. El cielo, que antes estaba claro y tranquilo, de repente se oscurece, y nubes amenazantes comienzan a formarse. El viento comienza a soplar con fuerza, y las olas, que antes estaban calmadas, ahora son enormes, golpeando con violencia el barco. La situación es aterradora, y, en cuestión de minutos, el mar se convierte en una pesadilla. Los discípulos de Jesús están en ese barco. No son marineros experimentados. No estaban preparados para lo que estaba a punto de suceder. El miedo comienza a apoderarse de todos, y cada uno empieza a preguntarse, ¿vamos a sobrevivir? El barco se balancea descontroladamente, y todo lo que saben es que algo terrible está por suceder. Ahora, imagina por un momento, si estuvieras allí, en su lugar, en medio de la tormenta, con la sensación de que ya no hay escapatoria. ¿Qué harías? ¿Gritarías por ayuda? ¿Te desesperarías o tratarías de mantener la calma? La reacción de los discípulos no es muy diferente de lo que muchos de nosotros haríamos. El miedo se apodera de ellos y las acciones racionales quedan en segundo plano. Comenzaron a gritar, a pedir socorro, mientras el barco seguía siendo sacudido por las olas. Aquí comienza la verdadera lucha, entre el miedo y la fe. Ahora, te pregunto, ¿alguna vez has pasado por un momento en tu vida en el que todo parecía perdido y no sabías cómo reaccionar? Esa sensación de impotencia es algo que todos enfrentamos en algún momento. Y lo que es más interesante de esta historia es que, en ese momento de mayor desesperación, los discípulos tenían la respuesta todo el tiempo. Pero, ¿por qué no la reconocieron? La situación desesperante que los discípulos enfrentan es algo que nos toca a todos de alguna manera. ¿Puedes imaginarte en ese barco, sin saber si vas a salir vivo de esa tormenta? Esto nos lleva a un punto importante. En el momento de la adversidad, nuestra primera reacción muchas veces es el miedo. Pero, ¿y si la solución está más cerca de lo que imaginamos? Sigamos explorando cómo la calma de Jesús en medio del caos puede cambiar la forma en que vemos nuestras tormentas. No te vayas, porque lo que sucede a continuación te sorprenderá. Déjanos en los comentarios si alguna vez viviste una situación en la que la sensación de impotencia te dominó. ¿Cómo lidiaste con ello? Ahora, imagina el escenario aún más tenso. La tormenta es tan fuerte que las olas parecen tragar el barco. El miedo de los discípulos crece con cada segundo, pero hay algo aún más sorprendente. Jesús está durmiendo. Sí, leíste bien. Mientras todo a su alrededor está colapsando, mientras el caos es absoluto, Jesús, en pleno centro de la tormenta, duerme tranquilamente. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo alguien puede permanecer tan tranquilo mientras todo se derrumba a su alrededor? Sé lo que estás pensando. Esto no tiene sentido. ¿Cómo alguien puede dormir en medio de una situación tan extrema? Pero es exactamente esto lo que hace que este momento sea tan impresionante y transformador. Esta tranquilidad de Jesús no es solo una actitud física, refleja algo mucho más profundo, una confianza inquebrantable en Dios, algo que los discípulos aún no habían comprendido completamente. Jesús, con toda su calma, nos estaba enseñando una lección que va más allá de lo que vemos con nuestros ojos. ¿Será que, en medio de nuestras tormentas, la solución está en mantener la paz interior? Ahora, quiero hacerte una pregunta. En momentos de caos en tu vida, ¿has intentado mantener la calma? ¿O la ansiedad y el miedo se apoderaron de ti? Piensa por un segundo. ¿Cuántas veces el miedo se apoderó de ti cuando todo parecía perdido? ¿Y si, en vez de desesperarte, intentaras imitar la calma de Jesús? ¿No sería transformador? Esta situación despierta un misterio que te invito a reflexionar. ¿Qué crees que Jesús sabía, que los discípulos aún no sabían, sobre cómo enfrentar las tormentas de la vida? Ellos estaban aterrorizados, pero Jesús estaba en paz.
¿Cuál es el secreto detrás de esa paz? Mantente atento, porque lo que sucede a continuación cambiará tu forma de ver la vida. Deja un comentario abajo contándonos. ¿Cómo crees que Jesús logró mantenerse tan tranquilo frente a un peligro tan real? Y si este mensaje tocó tu corazón, dale like y compártelo con tus amigos. Vamos a explorar juntos el poder que la paz de Jesús tiene en nuestro propio caos. Mientras Jesús duerme tranquilamente, el desesperado de los discípulos alcanza su punto máximo. Están luchando por mantener el barco a flote, con la tormenta intensificándose cada segundo. ¿Y qué hacen? Despiertan a Jesús. Pero no es un simple maestro, despierta. No, gritan con miedo. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Imagina la escena. Estás en un barco, en medio del peor tipo de tormenta, y no sabes si vas a sobrevivir. Miras a tu alrededor y todo se está desintegrando. Lo primero que piensas es que necesitas ayuda urgente. ¿Y quién está a tu lado, en medio de todo esto? Jesús, el mismo Hijo de Dios. Pero, en lugar de encontrar consuelo en su presencia, los discípulos comienzan a cuestionar, ¿será que Él se importa con lo que estamos pasando? Este momento es mucho más que solo una escena de desesperación. Revela algo muy profundo sobre nuestra naturaleza humana. ¿Cuántas veces, cuando nos encontramos en situaciones extremas, dudamos de la presencia y el cuidado de Dios en nuestras vidas? ¿Has tenido un momento en la vida en que te sentiste abandonado, aunque sabías que Dios estaba ahí contigo? Estos discípulos estaban con Jesús a su lado, pero el miedo y la aflicción eran tan intensos que no pudieron ver más allá de la tormenta. Lo más interesante es que, al cuestionar a Jesús, demuestran que, aunque estaban con Él, aún no habían comprendido completamente su autoridad y poder. Estaban con el Maestro, pero el miedo los cegaba ante la solución que estaba justo allí, a su lado. ¿Alguna vez te has sentido así, en una tormenta de la vida, sin darte cuenta de que la solución estaba más cerca de lo que imaginabas? Ahora, imagina lo impactante que debió ser este momento para Jesús. Él, que había demostrado tantas veces su poder, estaba siendo cuestionado de una forma tan desesperada. ¿Será que nosotros, como discípulos de Cristo, también necesitamos aprender a confiar más profundamente en su presencia, incluso en los momentos más oscuros? Quédate conmigo, porque la siguiente parte de la historia revela la sorprendente actitud de Jesús ante esta desesperación. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que te sentiste desamparado, pero luego te diste cuenta de que estabas rodeado de la ayuda que necesitabas? Si es así, compártelo con nosotros. Y si te está gustando esta reflexión, no olvides dejar tu like para que más personas puedan ser tocadas por este mensaje. Ahora, llega el momento. Jesús, despertado por el grito desesperado de los discípulos, mira la tormenta, el caos a su alrededor, y con una calma impresionante, dice una sola frase: cálmate, enmudece. Simple, directo, poderoso. En cuestión de segundos, el viento se calma, las olas desaparecen, y un mar tranquilo ocupa el lugar del torbellino. Lo que parecía un milagro imposible sucedió con solo una palabra. La tormenta se somete a la voz de Jesús y todo vuelve a la normalidad. Ahora, dime, ¿puedes imaginar lo que los discípulos sintieron en ese momento? ¿Cómo algo tan simple, como una palabra, puede tener tanto poder sobre la naturaleza? Ellos estaban acostumbrados a ver milagros de sanación, pero nunca algo tan directo e inmediato sobre los elementos de la creación. La idea de que Jesús tenía el poder de controlar la naturaleza con su palabra debió haber sido una gran revelación para ellos. Esta escena plantea una pregunta profunda. ¿Qué quería enseñarnos Jesús con esto? No necesitó hacer gestos grandiosos ni recitar largas oraciones. Con una palabra, Él dominó la tormenta. Y al hacer esto, nos mostró algo vital, la autoridad de su palabra. Ahora, haz una pausa por un momento y piensa. ¿Has experimentado el poder de las palabras en tu vida? Muchas veces, estamos rodeados de tormentas emocionales, financieras, o problemas en nuestras relaciones, y olvidamos que las palabras tienen poder. La palabra de Jesús no solo fue una orden, fue una demostración de autoridad divina, algo que podía cambiar no solo el entorno físico, sino también la condición interna de las personas que lo escuchaban. Sin embargo, surge una pregunta crucial a partir de este milagro. ¿Creemos que las palabras de Jesús pueden tener el mismo poder en nuestras vidas? En momentos de crisis, ¿estamos usando las palabras adecuadas o estamos siendo consumidos por el miedo y la ansiedad?
¿Qué podemos aprender de Jesús sobre cómo enfrentar nuestras propias tormentas? Y aquí va una reflexión. ¿Alguna vez has usado palabras de fe y confianza cuando todo parecía perdido? ¿Cómo crees que la fe puede cambiar tu realidad? Deja un comentario contándonos si alguna vez has tenido una experiencia en la que, al declarar palabras de fe, viste tu situación cambiar. Vamos a hablar sobre cómo las palabras tienen poder. Y si esta reflexión te tocó, no olvides darle like al vídeo y compartirlo con alguien que también necesita escuchar sobre el poder transformador de la palabra de Jesús. Ahora, imagina por un segundo lo que los discípulos estaban sintiendo en ese exacto momento. Después de ver la tormenta amenazar sus vidas, después de la agitación y el desesperación, todo cambia con la palabra de Jesús. El viento cesa, las olas se calman, y la paz invade el mar. En un abrir y cerrar de ojos, lo imposible sucede. ¿Puedes entender la magnitud de este milagro? Estaban en medio de una tormenta tan violenta que, por un momento, parecía que lo único que quedaba era el final. Y, de repente, con una simple orden, todo se calma. Imagina la escena, el sonido ensordecedor de las olas, el viento fuerte cortando la piel, y de repente, un silencio absoluto. Es como si el mundo se hubiera detenido, todo se aquieta en respuesta a la autoridad de Jesús. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te sentirías si estuvieras allí? Tal vez podrías sentir una mezcla de alivio, pero también de incredulidad. ¿Cómo fue esto posible? Y lo más importante, ¿qué nos enseña esto sobre el poder de Jesús y cómo Él puede actuar en nuestras vidas? Este milagro va mucho más allá del control sobre la naturaleza. Es una demostración clara de quién es Jesús. No solo un maestro espiritual, sino alguien con autoridad divina sobre todas las cosas, incluso sobre el caos más absoluto. Y si Jesús tiene ese poder sobre la tormenta, ¿qué puede hacer Él en las tormentas que enfrentas en tu vida? Es fácil sentirse pequeño cuando estamos en medio de las dificultades. Cuando todo parece derrumbarse y no vemos salida, nos sentimos impotentes. Pero la verdad es que la respuesta para la tormenta puede estar más cerca de lo que imaginamos. ¿Alguna vez has experimentado sentir la paz de Jesús en medio del caos? O tal vez aún te preguntas si es posible sentir esa paz en medio de la tormenta. Piensa por un instante, ¿cuándo fue la última vez que sentiste una gran dificultad y, de repente, algo cambió para mejor? ¿Cómo crees que la fe en Jesús podría traer la paz que necesitas cuando todo a tu alrededor está fuera de control? Te invito a compartir en los comentarios. ¿Has pasado por una tormenta en tu vida que parecía sin solución, pero de alguna manera, todo se calmó? ¿Qué crees que fue la clave para ese cambio? Vamos a conversar sobre el poder de la fe y cómo puede transformar incluso los momentos más difíciles. Y si encuentras útil esta reflexión, no olvides darle like al vídeo y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar cómo Jesús puede calmar hasta las mayores tormentas. El siguiente paso en este viaje te sorprenderá aún más. Después del milagro de calmar la tormenta con una simple palabra, ¿qué sucede? Los discípulos quedan en shock. Miran a su alrededor, todavía sin creer lo que acaban de presenciar, y se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Parece una pregunta simple, pero tiene un peso inmenso. Después de todo, estos discípulos ya habían visto a Jesús realizar milagros antes, curaciones, expulsiones de demonios y otros signos extraordinarios. Pero nunca algo como esto. Estaban empezando a darse cuenta de algo mucho mayor sobre Jesús, pero aún no comprendían completamente quién era Él. Imagina que tú acabas de ver algo inexplicable, un poder tan grande sobre la naturaleza. ¿Cómo te haría sentir eso? ¿Te maravillarías, te asustarías o te preguntarías, como los discípulos, quién es realmente esta persona? Aquí hay una lección profunda. La duda y el asombro de los discípulos nos muestran que, incluso estando al lado de Jesús, aún no habían entendido completamente su identidad y su poder. Esto nos lleva a una reflexión importante sobre cuánto realmente conocemos a quien seguimos. ¿Cuántas veces, en nuestro camino de fe, también nos encontramos frente a situaciones y milagros que nos hacen detenernos y preguntarnos, ¿quién es este Jesús? Y aún más, ¿cuánto realmente lo conozco y confío en Él? Ahora quiero hacerte una pregunta profunda. ¿Has tenido algún momento en tu vida en el que te encontraste con algo tan grande, algo que parecía imposible, y te preguntaste, ¿quién es este Dios al que sigo? Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios. Reflexionemos juntos sobre cómo nuestras percepciones de Jesús cambian a medida que vivimos sus milagros en nuestras propias vidas. Estos momentos de duda de los discípulos también son una invitación para que miremos más profundamente y reconozcamos la verdadera identidad de Jesús, no solo como un personaje histórico, sino como aquel que tiene poder sobre todo, incluyendo las tormentas en nuestra vida.
Y es precisamente en este reconocimiento donde nuestra fe se fortalece. Si esta reflexión te parece poderosa, dale like al vídeo y compártelo con alguien que necesita entender quién es realmente Jesús. Y estate atento, porque en el siguiente tema hablaremos sobre algo que puede cambiar completamente tu visión de fe y confianza. No te lo pierdas. Después de ser testigos del milagro, los discípulos aún estaban atónitos, pero la lección apenas comenzaba. Jesús, con su calma y autoridad, no solo había calmado la tormenta, sino que ahora los confrontaba con algo aún más desafiante, la fe. Después del milagro, Jesús miró a los discípulos y les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que aún no tienen fe? Estas palabras no fueron solo un recordatorio de quién era Él, sino una provocación poderosa sobre el estado de su fe. Acababan de ver a Jesús controlar la tormenta, y aún así, el miedo y la duda dominaron sus corazones. La pregunta de Jesús no es solo un cuestionamiento, es un desafío a su fe. Ahora, imagina la escena nuevamente. Estás allí, viendo el poder de Jesús en acción, pero el miedo aún te invade. Es como si la tormenta que calmó el mar también hubiera invadido su corazón. ¿Cuántas veces, incluso después de ver milagros en nuestras vidas, aún dudamos o tenemos miedo del futuro? Quiero saber de ti. ¿Has tenido un momento en que viste a Dios actuar en tu vida de forma sorprendente, pero luego el miedo y la duda regresaron? ¿Cómo lo manejaste? Comparte en los comentarios. Vamos a hablar sobre esos altibajos de la fe. Lo fascinante aquí es que, incluso con el milagro claramente ante ellos, los discípulos aún luchaban con la confianza. Esto es un reflejo de nuestro propio camino de fe. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando la tormenta vuelve a amenazar? ¿Nuestra fe permanece firme? Jesús no solo estaba calmando el mar, Él estaba enseñando a sus discípulos la importancia de confiar en Él, incluso cuando la tormenta interior parece incontrolable. Quería que entendieran que, cuando Él está presente, no hay razón para temer. Ahora, te desafío a pensar, ¿cómo has manejado los momentos de miedo y duda en tu vida? ¿Será que, en lugar de enfocarte en las circunstancias, has dado más espacio para confiar en aquel que tiene el poder de calmar hasta la tormenta más feroz? Y si te has identificado con esta lucha entre miedo y fe, deja tu comentario. Vamos juntos a explorar cómo podemos fortalecer nuestra confianza en Dios, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle like al vídeo y compartirlo con alguien que también necesita aprender a confiar más en Dios, especialmente en las tormentas de la vida. Esté atento, porque el siguiente tema hablará sobre la transformación que viene cuando confiamos completamente en Jesús. No te lo pierdas. Hemos llegado al final de este viaje, pero antes de concluir, reflexionemos sobre lo que esta experiencia de Jesús y sus discípulos realmente nos enseña. Después de la tormenta, cuando finalmente la calma tomó el control del mar y el miedo de los discípulos fue reemplazado por un profundo asombro y reverencia, la verdadera transformación estaba ocurriendo dentro de ellos. Su fe nunca volvería a ser la misma. Comenzaron a comprender que, cuando Jesús está en el barco de nuestra vida, nada puede derribarnos. Esta historia no trata solo de un milagro de calmar la tormenta. Trata sobre el poder de la fe transformadora, que puede convertir incluso el miedo más profundo y la duda más persistente en una confianza total en Dios. Y la gran pregunta es, ¿estás permitiendo que tu fe se transforme de una fe basada en el miedo a una fe basada en la confianza en Jesús? Parece simple, pero este cambio de perspectiva puede ser la clave para superar los mayores desafíos de la vida. ¿Qué te están enseñando las tormentas de tu vida? ¿Has dejado que la presencia de Jesús transforme tu visión, o estás atrapado en el miedo y las circunstancias? Quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre esto. ¿Cómo puedes aplicar esta fe transformadora en los desafíos que estás enfrentando ahora? ¿Cómo puedes mirar las tormentas de tu vida y, en lugar de temer, confiar en que Jesús tiene el poder de calmarlas? Ahora, antes de terminar, quiero hacerte una invitación especial. Si esta reflexión te ha tocado y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo aplicar la fe en tu vida, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploraremos juntos cómo las historias de la Biblia pueden traer respuestas poderosas para nuestros días actuales, y no querrás perderte lo que viene. Si te has sentido inspirado, dale like, comparte este vídeo con amigos y familiares, y deja un comentario sobre cómo esta historia de Jesús te ha impactado. Sigamos juntos este viaje de fe. Suscríbete ahora para no perder ningún contenido que pueda transformar tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo.